Moisés trató de calmar a Dios y le dijo: Dios mío, no te enojes con el pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te quejes, no destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan: Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda el juramento que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú le juraste que con sus descendientes formarías un pueblo tan numeroso como todas las estrellas del cielo, y que para siempre le darías el país de Canaán. En cuanto Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo, Moisés comenzó a bajar de la montaña del Sinaí. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra que Dios mismo había preparado y en las que había escrito la ley por ambos lados. Cuando Josué oyó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: Se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés les contestó: También yo escucho canciones, pero no son canciones de victoria ni de derrota. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando. Al ver al toro, se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Luego fue y echó al toro al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y mezcló el polvo con el agua. Entonces le dijo a los israelitas: Ahora beban. Después de eso le reclamó Aarón: ¿Qué daño te ha hecho este pueblo para que le hagas pecar de manera tan terrible? Aarón le contestó: Por favor, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a este pueblo le gusta hacer lo malo. Ellos me pidieron que le hiciera un Dios que los guiara y protegiera, porque no sabían lo que había pasado contigo. Entonces le pedí oro y ellos me lo trajeron. Y yo tan solo eché el oro al fuego y salió ese toro. Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlarían de ellos. Así que se puso a la entrada del campamento y le dijo: Los que estén de parte de Dios de Israel, vengan conmigo. Todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés, quien les dijo: El Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo y vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó, y ese día mataron como a 3,000 varones. Luego Moisés le dijo: Hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él. Al día siguiente Moisés le dijo a todos: Ustedes han cometido un pecado terrible, por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios, a ver si él los perdona. Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo: Reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Dios le contestó: Yo le quito la vida al que peca contra mí, así que vete y lleva a este pueblo al país que prometí darles. Mi ángel te guiará, pero cuando llegue el momento indicado, los castigaré por lo que han hecho. Y por haber adorado al toro que hizo Aarón, Dios le mandó una terrible enfermedad. Amén. Gracias, hermano. Cuando uno lee este capítulo, queda choqueado, sería la expresión. Quiero hacerles un breve raconto de dónde está ubicado este capítulo. La Biblia tiene 66 libros, pero los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Este capítulo lo estamos leyendo del segundo libro, el libro de Éxodo. Los primeros 5 libros son muy importantes, lo más importante de todo para la religión judía, la Torá, a la que ellos reverencian tan profundamente. Ahora, este libro de Éxodo
se puede dividir de esta manera. Del capítulo 1 al capítulo 17 se relata todo lo que sucedió desde que el pueblo estaba en Egipto, fue liberado, cruzó el Mar Rojo y caminó hasta llegar al pie del monte Sinaí. Y del capítulo 18 en adelante se relata la historia de todo lo que sucedió en ese lugar, en el desierto al pie del monte Sinaí. Podemos ver que del 19 al 24 Dios se revela al pueblo y le da los mandamientos, los 10 mandamientos. Y Moisés lleva este mensaje al pueblo. Del 25 al 31, Dios le da a Moisés otra indicación, y es que él debe construir el tabernáculo, el templo portátil, llamémosle así, el templo que los judíos iban a poder llevar a través del desierto y donde se iba a manifestar también la presencia de Dios. Y desde el 35 al 40 se describe la construcción de este tabernáculo y, como yo les digo, el momento cuando Dios bajó sobre ese lugar y mostró su presencia. Así que los capítulos 32 al 34 están en medio de toda esta historia. Y cuando uno viene leyendo la historia del pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, y luego cómo Dios les da las leyes y cómo el pueblo las acepta. Pero en el capítulo 32 es como que se nos contara una historia totalmente diferente, es como un contraclima muy fuerte. Dios le acababa de dar las leyes. En el capítulo 20 les dice cuáles son algunas de las leyes. Bueno, les dice todas, yo voy a leer alguna. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No te hagas ningún tipo de imagen, estatua, altar, santuario. En el versículo 23 le reitera, no hará de mí dioses de plata ni de oro. Es muy difícil tener que interpretar esto, está tan claro, tan taxativo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Cuando Moisés le lee la ley, el pueblo, miren cómo reacciona. Éxodo 24:3, Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, miren la reacción, haremos todo lo que Dios nos ha ordenado, vamos a obedecer la ley. Y en el versículo 7 dice, después tomó el libro del pacto y se los leyó a los israelitas, entonces ellos dijeron, cumpliremos todo lo que nos has ordenado. Así que llegamos al capítulo 32 y decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo un acto de idolatría que violenta el mandamiento que ellos acaban de decir que van a cumplir? Ahora nos sorprende que todo avance tan rápidamente. No es que pasaron 10 años, como nosotros recordamos que tuvieron 40 años en el desierto, decimos, bueno, todo debe haber sido 10 años después. No, días después de que se comprometieron a ser obedientes. ¿Cómo puede ser que todo cambie tan rápidamente? ¿Cómo puede ser que gente que con tanto entusiasmo dijo que iba a obedecer a Dios,
ahora de golpe rechacen los mandamientos, no de una manera sutil, sino de una manera descarada. Tenemos que decir algunas cosas que tienen que ver con esto. El pecado de los israelitas sucedió muy pronto después de que ellos ratificaron su compromiso de obedecer la ley de Dios, muy pronto. Moisés les dijo, después que le dio la ley y que ellos dijeron, la vamos a cumplir, bueno, dice, ahora quédense aquí, yo voy a ir al monte y voy a bajar. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero voy a estar poco tiempo. Ustedes quédense aquí esperando. Moisés estuvo en el monte recibiendo esta instrucción acerca del tabernáculo 40 días. Y cuando uno se pone a pensar todo el tiempo que llevó construir este becerro de oro, este toro de oro, una construcción que no se hace de un día para otro, uno tiene uno llega fácilmente a la conclusión que empezaron a renegar de Dios y a traicionar el pacto que habían hecho con Dios 5, 10, 15 días después de que habían hecho el compromiso. Ahora, posiblemente la ausencia del líder es el que provocó esto. Moisés se fue, entonces no estaba para oponerse a semejante locura. Aarón era el hermano, era el segundo. No hizo nada, ni una palabra de reproche. La historia nos cuenta que hubo 70 ancianos del pueblo de Israel que estuvieron en la montaña con Moisés y dice el texto, vieron a Dios y luego tuvieron una gran celebración allí, 70 personas destacadas del pueblo. No se olviden, el pueblo era más de 1 millón de personas. Ni se los menciona los 70. Moisés lo había dejado a cargo a Aarón y a Hur, un personaje que tampoco se lo menciona. No se menciona a nadie por nombre, salvo a Aarón. Ni siquiera a los que hacen esta revuelta religiosa se los menciona, nadie sabe quiénes fueron. Ahora, es evidente por el texto, y muchas veces cuando leemos las traducciones nos quedamos un poco cortos, el texto muestra que ellos vinieron a demandarle a Aarón, no vinieron con un pedido amistoso, vinieron con una actitud muy beligerante a demandarle a Aarón que les construyera un ídolo. Una cuarta razón es que ellos tenían una motivación espiritual. Le dicen, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, queremos verlo. Vamos a tratar de imaginarnos cómo es nuestro Dios. La verdad que no tuvieron una imaginación desastrosa. Un toro. ¿Cuántos imaginan a Dios como un toro? Y dice, y estos dioses va a ir delante nuestro. Estos dioses son los que nos sacaron de Egipto. ¿Cómo puede llegar un pueblo de un día a otro a semejante atrocidad teológica? Ahora, la idolatría no era algo nuevo para ellos. Ellos habían sido idólatras, se habían contaminado con la idolatría de Egipto y también con los pueblos paganos que iban conquistando. Fíjense cómo se menciona esta idolatría en este periodo de tiempo en otros pasajes de la Biblia. En Josué 24:14, Josué le dice, por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad de todo corazón, echen fuera los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Dioses que todavía, final de la conquista, seguían estando entre el pueblo. El profeta Amós dice, ¿acaso en los 40 años en el desierto ustedes los israelitas me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Al contrario, llevaban en andas el tabernáculo de sus ídolos Moloc y Kulum, cuya estrella ustedes mismos hicieron. ¿Ustedes sabían eso? Mientras 2 millones de personas iban caminando por el desierto, había gente idólatra que seguía llevando esos dioses. En un momento que quisieron levantarse contra Samuel,
Dios le dice a Samuel, están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. La verdad que Moisés no estuvo tanto tiempo ausente, 40 días en esa época, en medio de un camino tan largo como el que ellos tenían, no era gran cosa. Y esta gente, viendo que Moisés tarde, le reclaman, le demandan a Moisés que les haga, a Aarón, perdón, que les haga un ídolo. Ahora, como resultado de esto, Dios se enoja. ¿Saben qué es interesante hablar de que Dios se enoja? Porque la onda hoy es hablar de un Dios buenito, por no decir la otra palabra, que Él no se enoja nunca, que es Papá Noel, que es un bombero, que siempre está para solucionar el problema de las personas, que no demanda nada, que lo podemos usar y descartar cuando no lo necesitamos. Por eso es muy importante la lectura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revela como lo que es. Como alguien dijo hoy aquí, Él es el dueño de todo. Y se enoja Dios. Y se enoja porque ve que este pueblo al que está liberando, en pocos días se vuelve un pueblo idólatra o empieza a expresar esa idolatría. Escuchen bien, los saca, les hace cruzar milagrosamente el río Jordán. ¿Milagro? Van caminando y tienen hambre, les manda todos los días maná del cielo, pan. Se cansaron del pan y les mandó codornices, unos pajaritos, en abundancia como para que pudieran tener hidratos de carbono y proteínas. De día los protegía con una nube para que no se murieran de calor. De noche con una columna de fuego para que no se murieran de frío. Ahora, esto es lo que veían todos los días. Por otro lado, ellos habían visto la montaña, la gloria de Dios bajando en la montaña, se pegaron un julepe. Sin embargo, se vuelven idólatras. Entonces, Moisés trata de calmarlo a Dios, el enojo de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Él empieza a decir, y le da dos argumentos. Primero de todo, Señor, estos que están portándose mal son los mismos que sacaste de Egipto hace 3 o 4 meses. Son los mismos. ¿Idólatras? Sí, ya eran idólatras cuando estaban en Egipto. ¿Duros de servicio? Sí, ya eran así. ¿Qué es duro de servicio? ¿Cuánto entienden esa expresión? A ver, levante la mano en lo que le entienden. Duro de servicio. Le vamos a explicar, porque soberbios, orgullosos. La cerviz es esta parte del cuerpo, debajo de la nuca. Duro de servir significa que cuando a vos te reprenden, vos levantás la cabeza orgulloso. Y una persona dura de servir es... ¿Vieron ese jugador de fútbol cuando va el referee y lo mira así? Así como que se lo quiere comer. Ese duro de servir. El proverbio dice, el que reprendido endurece la cerviz, es decir, se obstina en lo que está haciendo, de pronto no habrá para él medicina. Dice, estos eran obstinados, caprichosos, sí. Pero Señor, vos ya lo sabías. La otra cosa que Moisés le dice, pero vos dijiste que ibas a usar este pueblo, que este pueblo iba a ser el que en un momento iba a convertirse en luz para todas las naciones. Vos le prometiste a Abraham que de este pueblo él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo lo vas a destruir ahora? Increíble. Bueno, Dios lo escuchó a Moisés, pero pasa lo de esos que matan y después, usted tiene que seguir leyendo el capítulo 33 y 34, vale la pena leerlo. No es un Dios de bolsillo en el que nosotros creemos.
no es un Dios al que podemos acomodar a nuestra teología liberal y relativista. Dios, hoy hemos cantado, Dios es grande, Dios es Dios. El pasaje nos habla de algo que es obvio, el pecado de la idolatría. Este pecado caracterizó al pueblo de Israel por muchos años. Esto de los dioses y de las estatuas y de los altares siguió a todo el pueblo hasta que fueron a Babilonia. Cuando volvieron de Babilonia, algo cambió en ellos, no voy a explicar por qué, pero dejaron de hacer estatuas y altares a dioses paganos. Pero por mucho tiempo, todo el tiempo, los reyes se construían, tiren abajo esos altares, tiren abajo. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios, que ve la presencia, la manifestación de Dios, sea tan idólatra? Pues también sucede en el día de hoy. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es hacer a algo o a alguien un Dios diferente al verdadero Dios. Algo o alguien. Ese algo puede ser una persona. Hay madres que idolatran a sus hijos. Puede ser tu esposo o tu esposo. Pero puede ser también tu trabajo, tu profesión, tu empresa, tu proyecto. Cuando eso ocupa el primer lugar que solamente tiene que ocupar a Dios, eso se convierte en un Dios. En segundo lugar, la idolatría incluye la adoración a alguien o a algo como Dios, aparte del verdadero Dios. Es decir, es muy sutil. La gente puede decir, no, pero yo adoro a Dios. Sí, pero estás adorando también a la misma altura o a una mayor altura a otra cosa o a otra persona. Ahora, la idolatría puede ser consciente o inconsciente, deliberada o de hecho. Muchas veces el pueblo tuvo una actitud consciente de rebeldía y de idolatría. Muchas veces no nos damos cuenta, porque es tan normal que algo de esto que nos rodea, algo que tiene que ver con nuestra familia, algo que tiene que ver con nuestro proyecto de vida, se convierta en un Dios para nosotros. ¿Cuándo es un Dios? Otra vez, cuando ocupa el primer pensamiento de la mañana y el último pensamiento de la noche. Cuando lo único que nos motiva es hacer que eso funcione o nos vaya bien. La idolatría también trata de reemplazar lo que no se ve con algo visible, usualmente incluye algo que se pueda tocar y ver. La fe, dice el texto de Hebreos 11:1, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y el Señor le dijo a Tomás, el discípulo que dudaba, Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay toda una necesidad del ser humano de poder ver. Si no veo, no creo. Para el cristiano es exactamente lo contrario. Si ves, muchas veces no podés creer. Los otros días, Sebastián me mostraba en el YouTube algunas cosas de un mago increíble que camina sobre una pileta, camina en la pared de costado de un edificio. No sé si lo han visto, no sé ni cómo se llama, pero ¿cómo puede ser? Pero esto es truco. No hay truco. Cuando camina por arriba del agua, le filman desde abajo, no hay nada. Pero, ¿es verdad eso? No, es un truco. Pero yo lo estoy viendo, pero no es verdad. No todo lo que vemos es verdad. Pero la gente necesita ver. Por eso esta
religión que nos inunda la televisión a la noche, la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Cuál es la teoría de ello? Es que la gente necesita ver y necesita tocar. Y entonces cada 15 días te inventan una piedra, una rosa, el azufre, la sal, el manto. Eso tiene una creatividad sensacional. ¿Por qué? Y ellos lo explican. Porque la gente necesita tocar, necesita ver. Pero ¿por qué hablar solamente de la Iglesia Universal? La religión popular de este país construye altares y adora imágenes, vírgenes, santos, que la gente pueda ver, que la gente pueda tocar. La verdad que, con todo el respeto que me merecen, ¿no? Pero no leen Éxodo capítulo 20. Porque es muy fácil caer en la idolatría. Y cuando uno habla que solamente la fe es creer en lo que no se ve, uno se encuentra con que es más fácil creer en lo que se ve. Entonces, ustedes han ido por las rutas de la Argentina y vieron altares del Gauchito Gil por todos lados. Esa gente tiene una buena intención, esa gente tiene una tremenda necesidad y la objetiviza en algo que pueda ver y tocar. No le alcanza a Dios, pero Dios no lo ve. Pero nosotros creemos que Dios está aquí en esta noche, ¿cierto? No lo vemos. Y ni siquiera a veces lo sentimos, pero Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Él dijo en su palabra, Mateo 20:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Deuteronomio 31:6 dice, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no dejará ni te desamparará. Y el último punto de estos pensamientos es la idolatría es una peligrosa tentación para los cristianos de este siglo, porque las circunstancias son similares a las que encontramos en este pasaje. Moisés vino de parte de Dios, le dio la enseñanza al pueblo, Dios se lo llevó a la montaña y en ese momento el pueblo volvió a la idolatría. Jesús vino, nos dio sus enseñanzas, el Señor se lo llevó y muchas veces los cristianos estamos volviendo a ser idólatras. Fíjense el versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué nos puede haber sucedido. Querían un Dios cómodo, un Dios manipulable, un Dios a su medida, un Dios que respondiera a su necesidad. Dios reacciona y dice, este pueblo es de dura cerviz, déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación. Dios se enoja porque ve el egocentrismo del pueblo. Ellos querían un Dios, dice, al que pongamos adelante, es decir, un Dios que lo ponemos adelante o lo ponemos de atrás, lo ponemos arriba, lo ponemos abajo, lo escondemos, lo vestimos, lo llevamos para acá, lo manejamos nosotros. Nosotros queremos un Dios de ese tipo. Queremos un Dios que podamos adorar cuando se nos ocurra, no cuando Él quiera. Un Dios que no produzca ningún gasto, ni me presente ninguna demanda. Mientras preparaba esto, leí de una iglesia en los Estados Unidos, en Pensacola, que puso un anuncio, dice, venga a nuestra iglesia, el mensaje, no, la reunión dura 30 minutos solamente. Todo rápido, fast food. Esto es bueno recordar que ser cristiano no es algo fácil,
El 70% de los cristianos en el día de hoy vive en un contexto de sufrimiento y persecución. Nosotros somos privilegiados. Vivimos en un país donde hay total libertad y podemos vivir la vida cristiana sin tener ni asomo de persecución o de sufrimiento. Pero no siempre ser cristiano es algo placentero. Muchas veces hay momentos para sufrir. La persecución que podemos sufrir es la burla de los amigos, el desprestigio, la sorna, pero es nada comparada con lo que viven nuestros hermanos en algunos países del mundo donde si confiesan que son cristianos van a la cárcel. Si pensás que la fe cristiana es algo confortable, conveniente, que vos podés controlar, entonces Dios tendría que ir a pedirle perdón a todos los mártires que murieron por su causa en el pasado. El autor Moreland, esta historia le va a gustar, seguramente la conoce Richard, dice que estaba tratando de hablarles a los estudiantes de una universidad. Pero los estudiantes le dijeron, bueno, pero nosotros creemos esto, lo que es verdad para usted está bien, es verdad para usted, lo que es verdad para nosotros es verdad para nosotros. Y la otra cosa que queremos decirle, no queremos que nadie venga a imponernos su manera de pensar a nosotros. Este cristiano dice, bueno, está muy bien. Y entonces terminó la conversación y se retiraba del salón donde estaba dialogando con estos estudiantes universitarios. Y ellos tenían un equipo de música, un estéreo ahí. Y agarró el profesor, se lo llevó. Lo agarró, lo desenchufó, se lo llevó. Entonces los estudiantes dicen, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Digo, me estoy llevando el equipo de música. Dice, pero usted no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacerlo? Ustedes no me querrán forzar a mí a creer que esto que estoy haciendo está mal. Ustedes dijeron que todo es relativo. Ustedes no me pueden imponer a mí la idea de que robarles el equipo de música está mal. Porque esa es la verdad para ustedes, pero no es la verdad para mí. Lo que pasa es que ustedes son relativos en toda cosa que les guste a ustedes, pero cuando les toca uno el equipo de música se vuelven en absolutos. ¿No es cierto? Dice la historia que los estudiantes honestos reflexionaron y dijeron, es cierto, somos relativos cuando nos conviene, pero cuando nos tocan el equipo de música, no. La historia termina diciendo que se abrieron a discutir el tema del Evangelio. Hay personas que desean una fe que solo requiera 1 hora a la semana. Mire, a mí me gustaría ir a una iglesia 1 hora sola, ¿no? Pucha, esta dura como 2 horas el culto. ¿Habrá una en el barrio de 1 hora solamente? Una fe que no signifique nada, que no me toquen el bolsillo, que no me pidan plata, que yo no tenga nada que comprometer de mis posesiones, de mis riquezas. El Dios de esa gente es el dinero. Si hacen una estatua, hagan una estatua, un cocodrilo. Otros quieren una fe que no requiera cambiar nada el estilo de vida. Entonces viene y dice, yo quiero ser cristiano, pero no quiero cambiar mi manera de vivir. Un Dios a tu medida, un Dios que se acomode a lo que vos sos. Un Dios tan chiquitito que no vale la pena siquiera seguirlo. Porque la verdad, para tener un Dios minúsculo, no vale la pena ni siquiera que hablemos de él.
Y está la religión de un Dios que responda a lo que yo necesito. Entonces, todo el tiempo estamos escuchando, por favor, oren por mí, por favor, necesito esto, necesito otro. Cuando reciben lo que necesitan o Dios le contesta, se olviden de Dios, porque lo que en realidad quieren no es un Dios que les dirija la vida, que les dé propósito a la vida, un Dios que sea Dios en mayúscula. Quieren un Dios chiquitito para manipularlo, usarlo y descartarlo. Dios se enojó por este acto de egocentrismo del pueblo. Escuchen, las iglesias están llenas de gente así. Un Dios al que pueda ir a la iglesia si no llueve mucho y si no es un buen día. Y hoy fue un buen día, domingo. Y entonces hay muchos hermanos que no vinieron porque aprovecharon el día del Señor para ir a pasear. Entonces nosotros los pastores estamos viendo que esté nublado, pero que no llueva mucho para que la gente venga. ¿Qué clase de Dios es ese? Al que servimos, al que adoramos cuando la agenda nos lo permite. Si ese Dios, vos crees en ese Dios, no vale la pena que le dediques nada, ni un minuto. Es un Dios chiquitito, no es Dios. Porque Dios es Dios o no es nada. Por último, Dios se enojó porque el acto de idolatría produjo la consecuencia de la idolatría es la inmoralidad. Y dice que se armó una fiesta allí. La traducción dice que simplemente es bailaron, que no. El origen, la idea es un bacanal, un tiempo de liberación sexual como resultado de la idolatría. La idolatría siempre lleva otros pecados conectados. Miren cómo termina, Jeremías 7, 9 y 10. Hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, les queman incienso a Baal y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieron. Escuche esto. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? Jeremías está hablando de gente que se toma a la ligera las cosas de Dios. Jeremías está hablando de gente que vive toda la semana como quiere y viene el domingo, pone cara de santo, se conecta a la aureola de santo, pone así, gloria, aleluya, levanta las manos, pero durante la semana hace lo que quiere, vive como quiere. Eso es idolatría. Porque si Dios no es el primero en nuestra vida, entonces nosotros somos idólatras. Y en esta noche quizá más de uno tenga que pedirle perdón al Señor. Hermanos, un mensaje seguramente un poco más duro de lo habitual, pero que es necesario cada tanto recordar. Ser cristiano no es un juego, ser cristiano no es ser miembro de un club, ser cristiano no es un movimiento social de buenas obras y de portarnos bien. Ser cristiano es una decisión radical de ponerlo a Dios en el primer lugar. Escuchen, hay mucha gente que escucha este mensaje y dice, yo no quiero ser esa clase de persona, y Dios respeta ese libre albedrío. ¿Se acuerdan cuando fue y habló con el joven rico, un tipo interesado en las cosas espirituales? Se acerca este joven que tenía mucha plata y evidentemente era un hombre muy popular y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Tenía una inquietud espiritual en su corazón. Y el Señor le dice, bueno, deja al Dios que tenés y seguime. ¿Se acuerdan que le dijo?
Vos sos rico, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime a mí. Y este hombre, ser cristiano es demasiado costoso. No estoy dispuesto a pagar el precio. Dice que se fue. Esto lo vamos a experimentar todo el tiempo. Hay gente que no quiere pagar el precio de ser cristiano. Y el libre albedrío Dios se lo dio al ser humano. Pero si viniste en esta noche aquí, cualquiera sea la razón por la que estás aquí, Dios te está dando la oportunidad, te está diciendo, tengo un plan para tu vida, morí por vos en la cruz para perdonarte los pecados. Si estás dispuesto a arrepentirte, yo estoy dispuesto a perdonarte y darte una nueva vida. Esa vida va a significar que abandones tu vieja vida y vivas la nueva vida que hay en Cristo. Un cambio, lo que se llama conversión, nacer de nuevo. Un cambio, si no hay un cambio, no hay vida nueva. No es venir a la iglesia solamente, es poner a Dios en el primer lugar. Y poner a Dios en el primer lugar es reconocer que Jesucristo murió por mí en la cruz y recibirlo como mi Salvador. Tengamos cuidado, hermano, porque esta cultura que nos rodea es muy sutil y nos atrapa con sus tentaciones. No es muy difícil caer en la idolatría del celular, de la computadora, del cine, de la televisión. Es atrapante, subyugante, entretenido, placentero. No digo que nada de eso sea bueno ni malo en particular, digo, tené cuidado porque la idolatría también se mete dentro de la iglesia de Jesucristo. Inclinamos nuestro rostro. Seguir a Cristo no es barato, no es fácil. Pero aquellos que se animan a seguirle, que se arriesgan a seguirle, Dios le promete que va a estar con ellos todos los días y que al final vamos a vivir eternamente con Él. Si vos sentiste en esta noche que Dios te habló y hay algo en tu vida que se está convirtiendo en un Dios, algo que te atrapa, algo que te domina la mente, los sentimientos, los deseos, la voluntad, y vos sos un cristiano, es un buen momento para pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, reconozco que esto se me está convirtiendo en un ídolo, renuncio a eso, Señor, y vuelvo a ponerte a vos en el primer lugar de mi vida. Y si hay alguna persona que nunca escuchó el mensaje, le queremos decir que este Dios que se enoja por nuestra idolatría es el mismo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche y yo te pido que el Espíritu Santo siga trabajando en la mente y en el corazón de todos nosotros, que haga la obra que solo el Espíritu puede hacer, que nos perturbe, que nos moleste, que nos señale el error, el defecto, la falla y nos motive al cambio. Y si hay personas que no te conocen como Salvador, que comiencen a pensar en esta noche de aceptarte como Señor, Salvador, dueño, Rey
Dios grande, poderoso, un Dios que sí vale la pena seguir. En el nombre del Señor Jesús. Amén.